Hola, buen día. Mi nombre es Denise y en las redes sociales me puedes encontrar como Una Marketera o directamente en mi sitio web unamarketera.com. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a cómo podemos capturar los principales tipos de preguntas que nos podemos encontrar en una encuesta. Aquí tenemos un ejemplo que es el que vamos a utilizar ahorita para ir armando nuestra base de datos. Desde cero, como en algún momento habíamos dicho, elegimos primero introducir los datos. Ya estando aquí en el tipo de variables, vamos a poner, como también había mencionado en el video anterior, la primera variable que agregaríamos, que sería el folio. Entonces vamos a ir lo más rápido posible para que podamos reducir el tiempo del video. Entonces tomamos en cuenta nuestra primera pregunta, que es género. Entonces aquí en nombre de la variable podemos poner género. Bueno, aquí en decimales a mí me encanta siempre dejarlo en ceros. Ya a final de cuentas puede depender de cada uno de acuerdo a las instrucciones que venían en el video anterior. Entonces valores, agregamos que 1 es femenino, 2 masculino. Nótese en el formato de encuesta que ya debe de venir codificado este aspecto para que coincida lo que tú tengas en tus encuestas con lo que tú vayas a ir agregando a tu base de datos. ¿Ok? Luego la siguiente, aquí si nos damos cuenta es una pregunta que agrega varias variables. Aquí se trata de evaluar estos aspectos, por lo cual, aunque esta es una pregunta, lo que necesitamos ir capturando es la respuesta de la evaluación a cada una de estas variables. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que ir agregando de forma individual. Entonces, tenemos que la primera evaluación va a ser sabor de los alimentos. Aquí recuerden que ustedes pueden poner como mejor les parezca el nombre, pero que siempre debe ser como bastante claro para que, no quede ninguna duda de lo que están haciendo. Esperamos tantito que se pegue. Entonces tenemos que el 1 es muy satisfecho, 2 es satisfecho, 3 es poco satisfecho y 4 nada satisfecho. Y bueno, la última opción que luego podemos utilizar en caso de que no nos den ninguna respuesta, que es el famoso no sabe, no contestó, para el momento que queramos más adelante al sacar las frecuencias, eliminar este tipo de respuestas que pues realmente al ser nulas no nos sirven de nada. Entonces tomamos las siguientes variables que nos hacen falta. Que tenemos por un lado variedad del menú, entonces aquí podemos copiar y pegar. Si se dan cuenta, son 4 variables las que vamos a meter, entonces se puede ir haciendo. Aquí no estoy llevando un orden, pero bueno, es cuestión de lógica. Aguas aquí, limpieza. Y si se dan cuenta, pues de igual forma es pues bastante sencillo y rápido una vez que ya conocemos el sistema. Entonces, se dan cuenta, ya va quedando, ya cubrimos la primera y la segunda pregunta. La tercera nos dice
¿Recomendarías el restaurante a tus familiares y amigos? Entonces aquí nos puede dar dos opciones de respuesta, o sí o no. Pero al final de cuentas solo puede elegir una de estas dos. Entonces yo le voy a poner aquí recomendación. Nuevamente va a ser una variable numérica porque tenemos opciones de respuesta. Copiamos en etiqueta la pregunta tal cual. Y bueno, aquí tenemos nuevamente los variables 1 igual a sí. Añadir 2 igual a no. Y 9 no sabe, no contesto. Vamos a añadir, aceptar y ya tenemos otra variable más agregada. Aquí tenemos una cuestión. Al preguntarle sí y no, tenemos una pregunta adicional que es el por qué. Que bueno, aquí lo que sucedería es que tendríamos que agregar una variable adicional porque no es compatible con la respuesta numérica que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que se maneja como una variable aparte. Entonces pondremos aquí recomendación. ¿Por qué? Y bueno, como vemos que vamos a tener que agregar un texto, pues entonces cambia de ser numérico a ser una variable de cadena. Que aquí yo le voy a poner de anchura de caracteres 80. Entonces ponemos aquí el por qué. Bueno, la línea obviamente está de más, pero ya la eliminamos y no pasa nada. Y ya tenemos otra pregunta más. Y bueno, aquí tenemos la pregunta 4, que es ¿qué fue lo que más les gustó del restaurante? Como vemos es otra vez una pregunta abierta. Entonces nos vamos a la base de datos. ¿Qué más gustó? Nuevamente tenemos aquí una variable que es cadena, porque vamos a meter información que va a ser redactada. Le voy a poner nuevamente una anchura de 40 caracteres. Ponemos la pregunta aquí como tal. Aquí recomiendo incluso ponerle el número para que ustedes se puedan guiar de forma correcta en caso de alguna duda. La siguiente pregunta es, de las botanas que recibió a su llegada, ¿cuál fue la que más le gustó? Y aquí vemos que hay una serie de 5 opciones. Que bueno, seleccionamos si quieren de una vez la pregunta. La ponemos aquí. Entonces va a ser mi variable botanas. Nuevamente va a ser numérico porque vemos que tenemos opciones de respuesta y las vamos agregando. 1 que es igual a cacahuates. Aquí es bien importante tener en cuenta la codificación desde el inicio. 2 frijoles con tostadas. 3 frutas con chile. 4 guacamole. 5 dice dips con galletas. Y 9 no sabe, no contesto. Añadir, le damos a aceptar y ya ahí tenemos nuevamente la información. Y la última pregunta es de un tipo que nos dice, de los postres que a continuación te voy a mencionar, enumera del 1 al 3 los que más te gusten, siendo 1 el de mayor gusto para usted. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí nuevamente, si se dan cuenta, el usuario nos va a dar 3 opciones de respuesta. Y aquí, en el programa, por cada variable solo podemos agregar una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que agregar 3 opciones para ir registrando cada una de las 3 respuestas que nos puede dar el encuestado.
Entonces aquí pueden ustedes incluso enumerarlo como 6.1. Perdón, aquí un error. 6.2, que va a ser la numeración número 2 y 3. Entonces aquí que pueden ponerle, dice, yo le pondría como gusto 1, gusto 1, gusto 2 y gusto 3. Aquí que va a pasar, el encuestador o el que vaya a capturar al final las encuestas tiene que ser la persona consciente de que va a ir capturando en cuanto al orden que le vaya dando el consumidor. Entonces aquí importante, pues igual que las demás, agregar los valores de respuesta que tenemos, que era 1. Aquí podemos igual copiar y pegarlos para que sea un poquito más rápido. 2. Ojo al momento de ir armando la base de datos que coincida con el orden de la codificación de la encuesta. Una vez que hemos agregado todas las variables que venían en la encuesta, que aquí tenemos hasta el número 12, pues ya le tenemos ahí en aceptar, y recordar que siempre podemos copiar y pegar también. Ahora nos falta agregar los tipos de medida. Si no recuerdan cómo asignarlos, pueden revisar el video anterior donde se explica cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí el de folio, que sería ordinal, género, que sería también, bueno, sería nominal, porque no necesitamos que tenga un orden. Sabor de los alimentos, sí necesitamos que las respuestas vengan en orden, al ser muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Recomendarías, es nominal. Nominal, todas las que nos faltan son nominales. Entonces ya teniendo seleccionado la medida, pues ya vamos un paso adelante. Ahora, lo que yo les recomiendo cuando ustedes empiecen a capturar su base de datos es que, bueno, de acuerdo a este video puedan ustedes identificar qué tipo de pregunta o cómo está redactada para asimilarla a estos ejemplos que tenemos aquí, y puedan ustedes ahora sí que ingresar sus variables de la forma correcta sin que quede fuera alguna respuesta de su encuesta. ¿Ok? Una recomendación final que quisiera hacerles es de que una vez que su base de datos ya está terminada, la prueben. ¿De qué forma? Bueno, pues a través de la captura de alguna información. Bueno, aquí si se dan cuenta, ya marcamos algunas respuestas como si ya tuviéramos la encuesta contestada. Entonces, de acuerdo a esto, es como vamos a ir capturando en la base de datos el ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo se realiza y al mismo tiempo puedan comprobar si la base de datos que realizaron cumple con todos los requerimientos de las encuestas aplicadas. Entonces tenemos que el folio, bueno, es la encuesta 1, género, tenemos que es 2 porque es masculino, entonces ponemos 2. Aquí tenemos este botoncito que nos ayuda mucho a identificar las etiquetas que fuimos agregando, porque por ejemplo si los activamos vemos que queda el número 2 en esta parte, pero al activarla nos sale el valor como tal de lo que corresponde a ese 2. Yo siempre recomiendo mantenerlo activado para que mientras vas capturando puedas ir verificando que lo que vas poniendo aquí coincida directamente con las respuestas que encuentres en la encuesta. Entonces en la parte de la pregunta 2 tenemos que en sabor de los alimentos nos dijo satisfecho, que está etiquetado como 2. Entonces nada más tengo que poner 2 y vemos que en automático
se coloca la respuesta. Tenemos luego 3, 3 en variedad del menú y limpieza de las instalaciones. Vemos que coincida en dónde vamos a poner el número, la respuesta con la variable. Lo mismo en la siguiente. Y ubicación, muy satisfecho. ¿Ok? Luego dice, ¿recomendarías el restaurante? Estamos suponiendo que nos dijeron que no. Entonces, ¿por qué nos dice que no? Que bueno, que por el mal servicio en el tiempo de atención. En este caso, como la tengo en digital, pues puedo copiar y pegar tal cual la respuesta. Sin embargo, pues si obviamente tú tienes la encuesta en formato físico o en papel, pues vas a tener que escribirla directamente. Entonces, ¿qué es lo que más le gustó? Que es la siguiente pregunta. Tenemos que fue la ubicación. Y en cuanto a las botanas, dijo que la que más le gustó fue el guacamole, que tiene la etiqueta número 4. Entonces ponemos 4. Nos lo convierte al nombre de la variable. Aquí es donde viene una cuestión interesante. Gusto 1, gusto 2 y gusto 3. Si se acuerdan, la pregunta nos pedía enumerar del 1 al 3. Entonces lo que vamos a hacer es, en gusto 1, vamos a poner la variable a la cual coloco como 1 o de mayor gusto, que en este caso es helado de yogur, pero que viene con la etiqueta 5. Entonces, en la variable de gusto 1 voy a meter el número 5, que es helados de yogur, que fue la primera opción que me dio. ¿Ok? Luego el gusto 2, que es el segundo postre que eligió, fueron las trufas de chocolate. Entonces, para que yo vea las trufas de chocolate aquí, tengo que meter el número con el que lo etiqueté, que en este caso es el 12. ¿Sale? Luego gusto 3, vemos que fue el pastel de chocolate y tiene la etiqueta 2. Entonces coloco el 2. ¿Ok? Entonces de esta forma yo ya tengo capturada una primera encuesta. Veo que cumple con todos los requerimientos que en su momento necesito para ir colocando cada una de las encuestas, lo cual me hace ver que entonces mi base de datos está correcta. Para finalizar, pues lo único que basta es guardarlo, o sea, guardar todos estos cambios que hemos realizado en la imagen donde tenemos aquí el disquete, ya un poco pasado de moda. Elegimos la ubicación en donde lo queremos guardar. En mi caso, lo voy a colocar en mi Dropbox, en mi carpeta de una marquetera. Entonces lo voy a poner base de datos, ejemplo. Ustedes pueden ponerle como ustedes gusten. Vemos la extensión de la herramienta que es .sav y le damos guardar. Nos va a salir esta ventana que bueno, nada más es como una confirmación de la acción que acabamos de realizar, que bueno, es finalmente el hecho de haber guardado el archivo. Si quieren ver el archivo que se haya guardado correctamente, en mi caso me voy a mi Dropbox, una marquetera, y bueno, como verán tengo muchas cosas aquí, pero en este lugar encontramos la base de datos. Bueno, espero que te haya servido este video y te pueda ayudar en cualquier base de datos que tú quieras realizar en tu programa de SPSS. Hasta luego.